Que el Señor le bendiga en este día domingo 15 de mayo. Bueno, sé que ha sido un fin de semana diferente para cada uno de nosotros por esta situación de la elección de tantos candidatos ya en diferentes cargos. Pero, ¿sabe? Le doy gracias al Señor también ahí a causa de esta especie de permiso. Están con nosotros también la familia León Ortega, junto con las 3 nietas, ¿ya? Así que le doy gracias al Señor ahí porque hemos podido estar con la pequeña Victoria Gracia, ¿ya? Y ha sido, en estos días por lo menos, ha sido bastante bueno, gracias al Señor, y darle gracias al Señor porque nos permite y nos da esta hermosa bendición, ya a poder compartir con la familia. En realidad es tan bueno, es tan agradable. Yo sé que a lo mejor usted también extraña a parte de su familia que no ha podido estar con usted, pero bueno, tenemos algunas instancias, esto de las llamadas, las videollamadas, las conversaciones por WhatsApp son tan útiles en este tiempo. Yo quiero invitarle también a que usted pueda hacerlo, y no solamente, bueno, con la familia uno habitualmente lo hace, también con los hermanos de la congregación. Y en esto yo quiero invitarle, tenemos instancias donde nos reunimos. ¿Recuerda el viernes? Tuvimos la oración en vivo ahí con el matrimonio del hermano Enrique y la hermana Jessica, donde pudimos orar por las necesidades de los hermanos, y ahí ellos pusieron algunas peticiones bien puntuales ya de hermanos que están solicitando la oración de la congregación. Por eso usted siempre esté allí atento a todo lo que hacemos como congregación para poder unirnos en oración. También hoy tenemos la adoración en vivo, donde estarán allí Diego y Daniel, los hermanos Poblete Leighton, llevándonos a un momento de adoración, y en esto yo le doy gracias al Señor. Le doy gracias al Señor por los matrimonios que están involucrados en la oración. Ahí hace unos viernes ya atrás comenzamos a darle la posibilidad a los hermanos que pudieran también participar, para que los hermanos de la congregación vean también ahí a los matrimonios y no solamente estuvieran viéndome a mí y a otro hermano más, ya. Con mucha alegría lo hacíamos ahí con el hermano Cristian Malwe o con el hermano Manuel, pero también hay hermanos que están ahí involucrados, y en esto yo le doy gracias al Señor, porque apenas yo les he llamado cuando hago el calendario del mes para hacer esta oración, los hermanos me dicen amén, póngame este día, y ahí ellos preparan todo este momento de oración. Así que gracias al Señor por la oración, gracias al Señor por la adoración, y los hermanos que son los ministros de la alabanza, siervos en la alabanza, que también están comprometidos en esto. En la mañana estuvo la escuela dominical, y en esto yo quiero reiterar, la hermana Paola Paso ahí envió una invitación, y esto yo quiero decirle, hermano, usted debe estar con los más pequeños. Entonces, ¿por qué? Porque los más chicos no saben esto. Entonces usted, como mamá o como abuela o como tía, usted ahí se pone con el niño pequeño y le dice, mira, esta es la clase, dura poquito, 19, 20 minutos a veces, y usted puede estar con ellos, y le hace participar. A los preadolescentes y a los adolescentes que también tienen sus clases, usted le dice, conéctate, y él lo puede hacer. A lo mejor le da vergüenza estar con usted, obviamente, pero usted haga que él participe, usted dele la importancia que tiene estudiar la palabra del Señor todos los domingos. En la mañana fue, y usted podía también estar allí instruyéndole, y después preguntándole, ¿de qué hablaron en la clase? De ver que él se involucre en estas cosas espirituales. Bueno, de más está a los jóvenes, a los adultos. Él hablaba en la semana con el hermano Ricardo del discipulado de la escuela dominical, y estaban ellos bien allí con el hermano Enrique Bobadilla, comprometidos y contentos, involucrados en esta clase de discipulado que es tan bueno, hermano, que usted pueda así hacer y participar. Tenemos distintas actividades en realidad, que no quiero tomar mucho tiempo en esto, pero tenemos que saber que estamos, hermanos, procurando de que usted esté conectado en la obra del Señor,
Y bueno, es su decisión estar siempre conectado con el Señor. Amén. Hemos estado orando por lo que pasa en este país. Tenemos que orar. ¿Sabe? La hermana Cecilia, que se presentó allí como candidata a constituyente, me dijo una palabra muy certera. En realidad, hace tiempo ahí lo habíamos conversado. Ella me decía, solamente que se haga la voluntad del Señor. Si el Señor me puso aquí, que se haga la voluntad de Él hasta donde Él lo quiera. Y creo que nuestra oración ha sido en esa dirección, que el Señor haga su voluntad, porque si el Señor la puso allí, seguramente ha de querer que algo suceda, o a lo mejor para despertar el corazón de aquellos que creen que dejémoslo nomás. No, ella sintió este llamado y el Señor la puso. Yo esto quiero decirle, el Señor la puso allí, la buscaron, y orar para que el Señor ahí haga su voluntad. Y en esto estamos tranquilos y confiamos en que el Señor es el que toca los corazones. ¿Sabe? Estamos viendo lo que está sucediendo allá en el Medio Oriente, lo que está pasando en Israel, lo que está pasando con Palestina, y debemos orar. Amén. Orar por todo lo que está pasando allí. Orar porque nosotros creemos en un Dios misericordioso que, ¿sabe? Nos está mostrando en los tiempos que estamos viviendo. Y creemos, hermano, que queda poco tiempo. Es verdad, queda poco tiempo, pero ¿sabe? Todo lo que le venga a la mano en este tiempo por hacer, hágalo. No diga, el Señor va a venir, entonces no me voy a meter en esto, no voy a hacer nada. No, hágalo. Para que cuando el Señor venga nos sorprenda haciendo su obra, haciendo su voluntad, cumpliendo el propósito. Y esto es lo interesante, es que el Señor sabe, solo Él sabe cuándo es el momento. Así que nosotros, mientras tanto, tenemos que estar en el propósito de Dios. Y en esto yo quiero hablarle de no desconectarse, de no relajarse. Quizá usted dirá, pero es que esto ya lo ha dicho. Pero sabe, la palabra del Señor está llena de estos ejemplos. Y en esto, hace unos días atrás, la semana pasada, si no me equivoco, el 7 de mayo, sí, escribí un devocional, que ese es el que subo ahí en la lista de difusión, donde le llega a todos los hermanos al mismo tiempo, y lo subí también al Facebook de la iglesia, Iglesia Las Asambleas de Dios, Ojos de Agua. En ese Facebook subo todos los días los devocionales ahí alrededor de las 9 de la mañana. Pero ¿sabe? Cuando lo leí, solamente tomé un versículo, pero luego empecé a buscar el contexto, lo previo. ¿Por qué? Y vamos a leer, y usted, los que leyeron el devocional o lo compartieron, hay hermanos que lo comparten también, y yo le doy gracias al Señor. Amén. Este devocional yo lo envío a todos a la misma vez, ahí en la lista. Tengo 2 listas de difusión donde envío estos devocionales. ¿Ya? Les llega a todos igual, al mismo tiempo. Y allí hay hermanos que lo leen y a veces ahí me mandan un amén o un aporte al devocional, y yo le doy gracias al Señor por la participación de ustedes, ¿ya? Y en cada uno de los departamentos. Quiero que busque allí en el libro de Ezequiel, en el capítulo 9, desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Libro de Ezequiel, el capítulo 9, del 1 al 4. Amén. Voy a leer, luego vamos a orar y vamos a entrar en esta palabra del Señor. Amén. Ezequiel 9, del 1 al 4, dice así la palabra del Señor. Clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce, y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó el Señor al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo el Señor: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponle una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo,
Yo le ruego en esta hora que usted esta palabra, Señor, ponga el énfasis en cada uno de mis hermanos, de aquello, Señor, que nos corresponde a nosotros, Señor, ser confrontados, y aquello que nosotros debemos cambiar de nuestras vidas. Que el Espíritu Santo, Señor, nos dé esta convicción. Y también, Señor, usted ha puesto las herramientas para cambiar aquellas cosas. Le doy gracias, Señor, porque usted es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y haga usted conforme a su propósito y conforme a su voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Sabe? Es fuerte esta palabra que ve Ezequiel. Estos 6 varones, cada uno traía en su mano un instrumento para destruir. Recuerde algo, Ezequiel estaba en Babilonia y desde ese lugar Dios le mostró, o quizás le llevó en visión a ver lo que él veía, lo que el Señor veía. Ahora, entre los 6 varones había uno vestido de lino, traía en su cintura un tintero de escribano, que es como un cuerno con tinta que traía en su cintura. El texto habla de la gloria del Señor que estaba ahí. El Señor llama al varón, al escribano, le dice: pasa en medio de la ciudad y ponle una marca o una señal en la frente de los que gimen, de los que claman. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto? Por causa de todas las abominaciones, ¿sabe? Las acciones repugnantes que ellos hacían. ¿Quiénes? El pueblo de Dios, Jerusalén. Esto es lo que está sucediendo y esto es lo que acontece allí en Jerusalén. Ahora, la pregunta es, ¿qué hacían ellos que había provocado tanto al Señor y había hecho esto, que tiene que hacer esto que es tan drástico? Fíjense, serían destruidos todos los que no tuvieran la marca o la señal de los que gimen y de los que claman. Ahora, piensa en esto. Primero, los que claman y gimen son los que conocen a Dios, obviamente. Los que claman y gimen saben lo que es la diferencia de la vida en el Señor y la vida lejos del Señor. Ahora, ojo, porque ¿dónde comenzaría? No iba a comenzar a buscar en el bar. No iba a comenzar a buscar en un lugar donde no se buscara de Dios. Comenzaría a buscar en aquellos que tenían la mayor responsabilidad, en aquellos que conocían realmente a Dios. Si usted se fija, en la última parte del versículo 6, le dice el Señor al que tenía que marcar, y le dice: y comenzaréis por mi santuario. Dice: comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Le digo, el Señor siempre, la palabra del Señor dice que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Y tales adoradores es necesario que adoren. Entonces el Señor siempre está buscando de aquellos que tienen la mayor responsabilidad. Somos nosotros, hermanos. Los que, claro, estuvimos casi 20 años aquí. Y hay hermanos que estaban en otras congregaciones y saben perfectamente lo que es orar. Han hecho estudios de la oración, exégesis de la oración, libros de la oración, reuniones de oración, vigilias de oración, retiros de oración. ¿Y qué es lo que ahora deben hacer? Orar. Orar, tener comunión con Dios ahora que no hay un calendario para orar, que usted debe decidir en qué momento orar. Ahora, si usted supiera, en el capítulo 8, Dios le mostró lo que hacían. Las acciones repugnables, abominables que hacían ellos. En el capítulo 8, en el verso 5 y en el verso 6, fíjese, dice: y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado norte. Y alcé mis ojos hacia el lado norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Una imagen, un ídolo.
Me dijo, entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? ¿Sabe? Ellos en el templo tenían un ídolo, en el templo. Estaba junto a la puerta del altar. Todos lo sabían, todos sabían que estaba ese ídolo allí. Todos los que subían a hacer los sacrificios al Señor lo veían. ¿Sabe? Nadie reclamaba, nadie decía algo que le molestara. Se acostumbraron a ver un ídolo. ¿Sabe? Este ídolo lo había puesto Manasés. Sale ahí en Primera de Reyes 21:7, dice, y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual el Señor había dicho a David y a Salomón, su hijo, yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, en la cual yo escogí de todas las tribus de Israel. Allí puso la imagen de Acera, una diosa, sí, babilónica, de la fertilidad. Descuidaron la santidad, lo que estaba absolutamente prohibido. Ellos lo permitieron. Un ídolo a la entrada del templo del Dios que aborrecía la idolatría. Cuidado con lo que permitimos, hermano, en nuestro corazón. Cuidado con lo que usted empieza a pensar que es habitual hacerlo. Cuidado con aquellas cosas que no corresponden a la vida de santidad del Hijo de Dios. El Señor le mostró cómo allí. Usted dirá, pero pastor, ahora la iglesia no es nuestra responsabilidad. Perfecto. Sí, acá está el templo. Pero ahora usted sabe que usted está en su casa. Y esa es su responsabilidad. Y no solo eso, hermano. No, su corazón es su responsabilidad y siempre lo ha sido. Lo que pasa es que estábamos habituados a pensar que la iglesia era el lugar santo, pero el lugar santo está allí en su corazón donde vive la presencia del Señor. Ellos hacían cosas en el templo que alejaban al Dios del templo. Él dice, lo hacen para alejarme de mi santuario. No sea cosa que usted esté haciendo cosas en su vida, haciendo que Dios aleje su presencia de su corazón. Considere esto. Cuide su comunión con Dios, porque es muy fácil, hermano, descuidarse y caer. Es fácil enredarse en otras cosas. Yo debo decirle, a veces uno no se da cuenta, porque imagínense, ellos olvidaron todo lo que Dios había estipulado por un ídolo falso, un Dios falso, un ídolo. Y le fallaron a Dios por un asunto que ya llevaba años allí. Porque se acostumbraron a verle. Entonces de pronto hay cosas que usted se acostumbra y piensa que bueno, como está acostumbrado, bueno, Dios también tiene que haberse acostumbrado. Cuidado, las cosas que usted permite y de las cuales le alejan de Dios y que usted se acostumbra, no quiere decir que Dios también se va a acostumbrar y le va a permitir vivir con ese pecado escondido en su corazón. Dejaron la santidad de Dios por un momento de desenfreno, sí, por una tontera. Dejaron a Dios. Hoy usted no está en estas sillas rojas del templo. Hoy está en su casa. Está en el living, allí en la silla del comedor. O a lo mejor está en su dormitorio. A lo mejor está en su trabajo. A lo mejor va de trayecto. Quiero decirle que Dios ve todo lo que nosotros vemos. El Señor sabe hacia dónde inclinamos nuestro corazón. ¿Sabe? Es terrible. A veces olvidamos lo que realmente es importante. Lo que realmente es importante. Dice además, me perdí aquí un poco. Continuando. Dice el 7, desde el 7 hasta el 13. Habla de lo que ellos hacían en secreto en sus propias
cámaras. Fíjese en el 12, dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos, no nos ve el Señor. El Señor ha abandonado la tierra. Dios ve todo lo que usted hace, aún en secreto. Él sabe lo que hay en su celular. Él conoce las aplicaciones que usted tiene. Aunque usted esté solo y la abra una vez al día, Él sabe dónde está la inclinación de su corazón. Ahí escuchaba a un especialista en este asunto de las aplicaciones. Decían, las hacemos de tal manera que sean amistosas para las personas y se acostumbren a usarla. Y cada vez les sea más fácil entrar allí, pero que les cueste salir. Tenga cuidado, porque el enemigo va a buscar una aplicación para enredarle a usted y ponerle allí como un esclavo. Cosa que en su mente esté. Una vez un joven me decía, yo me desconecto del juego, pero estoy en la escuela, estoy hablando de hace tiempo atrás, estoy en el colegio y estoy pensando cómo hacerlo para superar la etapa que me gana. Y estoy allí, dijo, y aunque yo ya no estoy jugando, pero estoy en el colegio pensando, esto lo hice mal, tengo que hacer esto, tengo que apretar estos dos botones juntos. Él seguía jugando. Al final se hizo esclavo de un juego, hermano. Tenga cuidado con las cosas que usted piensa que Dios no ve. El Señor le dice, vuélvete y verás abominaciones mayores. En el versículo 14 me llevó a la entrada de la puerta de la casa del Señor que está al norte, mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. ¿No ves, hijo de hombre? Vuélvete y verás abominaciones mayores. Tamuz, el dios babilónico. Le hacían una celebración cuando empezaba a escasear lo que ellos acostumbraban a tener. Y decían a Tamuz que él podía hacer volver la vida y lloraban para que cuando él apareciera de nuevo volviera lo que ellos extrañaban. Lo hacían las mujeres que lloraban. Lo que era de Babilonia lo había adoptado el pueblo de Dios. Lo había adoptado el pueblo de Dios. ¡Qué tremendo! Fíjese en el 16, me llevó al atrio de adentro de la casa del Señor y aquí junto a la entrada del templo del Señor, entre la entrada del altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo del Señor y su rostro hacia el oriente, adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. ¿Sabe? Hacían lo que era totalmente contrario a lo que Dios había establecido. Adoraban al sol y le daban la espalda a Dios. No vemos eso en este tiempo. No vemos que todo lo que el mundo está haciendo es oposición a Dios absolutamente. Pero cuidado, nosotros somos la iglesia del Señor, los que debe mantenerse y permanecer en las cosas que Dios ha establecido. El verso 17 dice, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. Aplican el ramo a sus narices. En una traducción moderna dice, me obligan a oler sus ramos con que adoran sus ídolos. Los traían al templo, hermanos, con sus ramos perfumados que para ellos podían ser gratos, para Dios eran malolientes. Y yo pensaba en esto, pensar que el templo había un ídolo a la entrada, pensar que ellos entraban con sus ramitos que adoraban a los ídolos, pensar que las mujeres lloraban a un dios babilónico, Tamuz, pensar que los varones se ponían de espaldas al templo y adoraban al sol, pero Dios dice, con sus ramos me hacen oler este perfume que para él era maloliente. Y yo dije, Dios estaba aún allí, pero ellos ya lo ignoraban de tal manera que su vida era contraria al plan y propósito de Dios, porque se olvidaron de Dios. Estos que destruían llegaron a destruir lo que tenían que hacer
Y solamente no destruían a los que tenían, lo que veía Ezequiel, esta marca de los que claman y gimen. Y sabe, en el capítulo 9, dice el versículo 8, aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije, Señor, destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén. ¿Sabe lo triste? Es que nadie clamaba ni gemía, nadie hacía nada. Quizás habían algunos, pero Ezequiel dice, me postré sobre mi rostro y clamé, y quedó él solo. Solo él estaba. Dios le mostró en esta visión que no había ninguno gimiendo ni clamando. Porque lenta pero progresivamente se habían olvidado de Dios. Se habían distraído en cualquier otra cosa. Habían dejado al Dios de sus padres. Habían dejado la comunión con Dios. Habían contaminado el altar. Se habían olvidado. Se había olvidado el temor, la reverencia, el respeto, la disposición, la comunión, la disciplina de la oración. Ellos olvidaron que Dios estaba presente. Yo debo decirle en esta tarde, ¿cómo está su corazón? Si el Señor empezara a marcar a todos los que gimen y claman, ¿usted estaría dentro de aquellos marcados? Usted sería de aquellos que está clamando por lo que está pasando allá en el Medio Oriente. Usted estaría dentro de aquellos que están clamando por lo que está pasando a nuestro alrededor, por lo que está pasando en esta nación, por lo que está pasando en Colombia, por lo que está pasando en Venezuela, por lo que está pasando en el mundo entero. Usted es de los que está clamando y gimiendo. Usted sería de aquellos que el escribano con el tintero pondría una marca diciendo tiene tiempo, tiene disciplina de oración. O usted será de aquellos que están enredados en alguna aplicación. O usted será los que están enredados en alguna instancia donde está dedicando más tiempo a alguna situación que le distrae, que le acomoda. Un hobby. A lo mejor usted es fanático de algo y está más propenso a usar esta camiseta, este eslogan, que dedicarle tiempo a Dios. Por eso le decía al principio, estamos viviendo los tiempos finales. Estamos viviendo los tiempos finales. Y haga todo lo que le venga a la mano. Use todos los medios posibles para obedecer y cumplir el propósito de Dios. Quiero que podamos orar al Señor. A las 7 recuerde unirse a la adoración. Busque el tiempo que le conecte a la obra del Señor. Busque el tiempo que le conecte con Dios. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, yo en esta hora, Señor, y aún a pesar del desorden de mi bosquejo, yo sé que usted es el que ordena en los pensamientos de mis hermanos esta palabra. Y yo ruego que sea usted el que tome el control y pueda redarguir en cada uno de nuestros corazones, que podamos hacer su voluntad, que podamos cumplir su propósito. Señor, si nos hemos equivocado, si nos hemos involucrado en cosas que a lo mejor no es que sean pecados groseros, pero sí nos han hecho descuidar nuestra comunión con usted, perdónenos. Señor, comience usted a hacer la obra como lo está haciendo ya en tantos, que les despierta de madrugada, que les despierta a horas, para que puedan dedicar un tiempo para buscar su rostro y que podamos hacerlo, Señor. Y yo pido por la congregación, la iglesia, ojos de agua, cada uno de los hermanos, también los hermanos que están participando, Señor, y están escuchando estas grabaciones y las visitas y amigos, que, Señor, tengan el corazón, Señor, dispuesto, el oído atento y el corazón dispuesto para obedecer su llamado en este tiempo difícil. Gracias, Padre bueno. Bendiga a mis hermanos y ayúdenos a hacer su voluntad en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Le invito ahora a las 19 horas, pasamos a la adoración con Diego y Daniel y Diego, para que no se enoje ninguno de ellos, y estemos un momento allí, adorando a nuestro Señor. Involucrémonos en las cosas de Dios y hagamos su voluntad. Gracias, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos pronto, si el Señor así lo permite. Muchas bendiciones.